Buenas noches, hermanos, estoy muy contenta de poder entregarles el devocional el día de hoy. Acuérdense que esta semana vamos a estar leyendo Primera de Pedro y el día de hoy toca el capítulo 3. Me gustaría que antes de meternos a este capítulo y a la reflexión que tengo para nosotros el día de hoy, entender quién era Pedro y por qué estaba escribiendo él esta carta. Hermanos, durante el capítulo 1 y el capítulo 2 hemos visto cómo Pedro nos está estimulando en amor y nos está animando, así como Jesús lo había hecho con él antes. Sabemos que Pedro caminó con el Señor Jesús y también vimos muchas veces cómo el Señor Jesús apoyaba a Pedro aún en el sufrimiento y él lo encaminaba a cómo debía de pasar el padecimiento o las pruebas en su vida. Ojo, nosotros tenemos que saber que el Señor Jesús y Pedro nos exhortan a continuar con la lucha ante el sufrimiento. Y la palabra ante es muy importante porque no es para quitar el sufrimiento, sino para ver lo que está delante, por quién estamos sufriendo o para qué estamos sufriendo. Cuando la causa de nuestro sufrimiento es una causa buena, es eso lo que nos va a traer paz, aun cuando estemos pasando por una tormenta. En el capítulo 3, versículo 14, se habla que somos bienaventurados si padecemos haciendo el bien. Y esto es bienaventurados si nosotros padecemos haciendo la voluntad de Dios. Esto es muy importante porque podemos estar sufriendo por las causas incorrectas. Y me parece que Cristo y la cruz son el mejor ejemplo, la mejor imagen de que Dios usa el sufrimiento de aquellos a quien Él ama para hacer mucho bien. No podemos quitar el sufrimiento de la cruz, no podemos quitar el padecimiento de Cristo en el momento de la muerte antes de la resurrección, pero el sufrimiento es una consecuencia del mundo caído en el que vivimos. Y aunque nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos no se comparan a los de Jesús ni en fuerza ni en propósito, aún así Él demuestra que es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que si haciendo el mal. Y me gustaría que leyéramos, por favor, en 1 de Pedro 4:1, me voy a adelantar un segundo, y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Armaos del mismo pensamiento. Eso es una palabra muy importante, porque, hermanos, hoy aquí el sufrimiento es inevitable para aquellos que hacen el bien. El sufrimiento es inevitable y esa fue la experiencia que vivió Cristo en la cruz, pero también la de todos los creyentes a lo largo de la historia. Mientras estemos en este mundo caído, te pido que no sufras anticipadamente por el sufrimiento, no le añadas dolor a tu dolor, no le añadas sufrimiento al sufrimiento. Van a venir momentos complicados, van a venir momentos a lo mejor para los cuales tú crees que no estás preparado, pero no estés sufriendo de antemano por esos padecimientos. El Señor estará contigo y cada día traerá su propio afán. Y algo muy importante que nosotros tenemos que rescatar es por qué Pedro está escribiendo esta carta. Y es porque Pedro tiene la intención de animarnos, Pedro nos ama, porque Él no quiere que detengamos este caminar que llevamos hacia Cristo como creyentes y porque Él recibió este mandato también del Señor Jesús. Él le pidió que cuidara a sus ovejas y es lo que Pedro está haciendo. Él no nos estaría cuidando si no nos advirtiera de los días malos, de las aflicciones que iban a venir. Yo lo veo este ejemplo como de unos padres. Si los papás no prepararan a los hijos, si no nos prepararan a nosotros para los días malos, no nos habrían amado correctamente. De nada nos serviría que solo nos hubieran preparado para los momentos buenos. Se ve que los papás preparan a sus hijos en los momentos malos y ahí se ve el amor. Se ve que hay momentos donde te tienes que preparar para cuando ellos ya no estén. Nos vamos a tener que preparar para cuando las cosas no salgan como nosotros lo habíamos planeado. Y es ahí donde vemos el amor de nuestros padres. Es ahí donde vemos el amor de Pedro al querer escribirnos esta carta. Y es ahí donde vemos el amor de Cristo, que fue a la cruz, aún a través de todo ese padecimiento que él tuvo que sufrir para que nosotros tuviéramos una vida eterna y tuviéramos un camino directo hacia el Padre. Me gustaría que ustedes siguieran reflexionando acerca de este punto. La palabra sufrimiento no va en contra de lo que nosotros creemos ni del Dios a quien servimos. La palabra sufrimiento es una palabra que está arraigada a este mundo y nosotros vamos a tener que padecer, pero hay que padecer por las cosas correctas. Que Dios los bendiga, hermanos.